Bienvenido, bienvenida a este cuarto episodio de A los 40 Autismo. Hoy vamos a hablar sobre los mitos que existen en torno al autismo. Yo soy la primera que he tenido que derribar muchísimos a medida que me he ido acercando a mi diagnóstico y al de mi hija. Y bueno, pues con este episodio quiero derribar también todos esos mitos para que exista un poquito más de conocimiento a nivel social. Vamos con el primer mito, y el primer mito es que el autismo es una enfermedad. Y nada más lejos de la realidad. El autismo no es una enfermedad, es una condición que hace que las personas piensen y procesen la información de manera diferente. Entonces, como no es una enfermedad, no te puedes tomar una pastilla y se te cura el autismo. No puedes dejar de comer gluten y se te cura el autismo. Posiblemente se te curen otros problemas asociados a comer gluten, pero el autismo no. Y bueno, pues así un larguísimo etcétera de, pseudocuras que tiene el autismo. Este es el primer mito. Vamos con el segundo mito, y es que las personas autistas somos antisociales. Esto, entiendo que se pueda pensar esto, pero no es cierto. Muchas personas autistas son muy sociales. Yo me encuentro entre ellas. Nos gusta mucho estar con gente, disfrutamos de estar con gente. El problema es que no siempre podemos hacerlo. De hecho, solo podemos hacerlo en cantidades bastante reducidas en comparación al resto de la población. Entonces da la sensación de que no queremos, porque rechazamos muchos planes sociales. Bien, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, en mi opinión, por dos motivos. El primero es que no solemos entender, ya lo he comentado varias veces en este podcast, no solemos entender la comunicación no verbal, lo que es más sutil, los gestos, a veces los silencios, las caras, ¿no? Determinadas cosas que forman parte y que son muy importantes, sobre todo en nuestra cultura, son muy importantes y forman parte, como digo, de la comunicación. No la entendemos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eso nos lleva a malos entendidos. Cuando una persona está continuamente malinterpretando lo que ocurre a su alrededor, tiende a generalizar y a pensar mal. Entonces esto es un problema, porque tendemos a pensar mal. Este es el punto número uno, ¿no? Que bueno, a lo mejor con fulanito nunca le entiendo, siempre me llevo malos entendidos o decepciones porque he interpretado una cosa diferente a lo que era. Entonces, si va a ir fulanito, yo prefiero no ir, ¿vale? Esto sería un punto. Otro punto que a mí me parece también muy, muy importante es la saturación sensorial. Cuando estás hablando con una persona, esa persona está para ti, ¿no? O sea, no se supone que la conversación es recíproca, ¿no? No va a haber nada más que haga que esa conversación frene o desaparezca o se corte o lo que sea que pueda ocurrir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso para nosotros es más fácil, porque hay veces, hay algunas personas que les cuesta llegar a conclusiones. Bueno, y a mí también muchas veces me cuesta llegar a determinadas conclusiones. Si yo estoy hablando solo con una persona, esa persona posiblemente espere a mi reacción para continuar la conversación. En cambio, si estamos en un grupo, la cosa cambia completamente. Porque en el grupo, al final los grupos, ¿quién gana? La mayoría. Los autistas en un grupo generalmente no somos la mayoría. Por lo tanto, además de toda la estimulación sensorial, ruido, luces, muchas caras, muchas cosas que interpretar y todo esto que además nos agota, lo que va a ocurrir es que la conversación posiblemente vaya mucho más rápido porque vaya en torno a lo que dicta la mayoría y nosotros nos quedemos relegados porque a lo mejor todavía estamos procesando parte de la información de hace 5 minutos de conversación que no hemos podido procesar correctamente por culpa de una saturación sensorial, por ejemplo,
¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que suele ocurrir. Posiblemente de uno a uno rechacemos menos planes que planes sociales. Generalmente los planes sociales nos cuestan mucho. Y pues no es que seamos antisociales, no es que no queramos estar con las personas. Lo que nos ocurre es que necesitamos tiempos de descanso mucho más grandes que la población habitual. Aquí voy a poner un ejemplo rápido y me salto al siguiente punto que no me quiero entretener. Pero, por ejemplo, yo cuando quedo a tomar un café con una persona, últimamente estoy rechazando todos los planes que suponen grupo, ¿vale? Pero si quedo a tomar un café con una persona, o si tengo una reunión o una llamada telefónica o algo así, ese día no puedo volver a tener interacción social y posiblemente el día anterior a ese y el día posterior tampoco. Porque de esa manera voy a conseguir relajar la saturación sensorial que tengo y que me produce hablar con otra persona. Mi cerebro no para de procesar cosas, no solo procesa la información de la conversación, sino procesa todo lo que hay a tu alrededor de la conversación. Generalmente un cerebro neurotípico lo que hace es que también procesa esa información, pero no la manifiesta, no la hace notable, como que la corta, ¿vale? Si yo sé que aquí hay un árbol con un pájaro, vamos a suponer, pero ahora mismo no es importante para mí, por lo tanto no le voy a hacer caso a eso. En cambio mi cerebro no hace eso. Y mi cerebro está continuamente escuchando el pajarito que está aquí, que además está peleando por un trozo de pan con otro pajarito. Además estoy escuchando tu conversación y un montón de cosas más que hacen que mi cerebro se sature. Bueno, vamos con el tercer mito, y es que las personas con autismo no tenemos sentido del humor. Esto me hace mucha gracia porque antes de saber que yo era autista, mi marido siempre me decía que yo tenía un sentido del humor muy raro y que se parecía mucho al de Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory. Bueno, puede ser, ¿no? Ahora tiene todo sentido, ¿no? Porque, bueno, Sheldon Cooper es también autista, es Asperger, ¿no? No es que no tengamos sentido del humor, es que posiblemente, y aquí hablo de mi experiencia personal y de lo que he observado en mis hijas, nuestro sentido de humor no se asemeja al sentido del humor común. Las cosas que son como muy absurdas nos parecen... O sea, hay bromas que tienden a ser como absurdas, ¿no? Y a la gente le hace gracia ese humor absurdo, ese humor tonto, ¿no? Y es algo que está socialmente aceptado. Pero nosotras, o nosotros, vamos, en general los autistas, no lo vemos... O sea, lo vemos como... ¡Qué estupidez! Esto no tiene sentido. Esto me hace gracia porque a mí me ha pasado siempre, pero ahora veo a mi hija, que es pequeña, y están empezando con el tema de los chistes. Mamá, no he entendido el chiste, me dice. Y le contesto, bueno, pues es que es esto, esto y esto. ¡Qué tontería! Esto no tiene ningún sentido. Claro que no, hija, no tiene ningún sentido. Es una gilipollez. Lo que pasa es que hay gente que le hace gracia. A nosotras no nos hace gracia, desde luego. Entonces, claro, eso cambia mucho el sentido del humor. Generalmente a mí lo que me hace gracia es algo que lleve implícito algo con pues sí, que lleve implícito una lógica, ¿no? Que lleve implícito un conocimiento, que lleve algo, ¿no? Y claro, aquí es cuando mi marido me dice, es que solo te hacen gracia los chistes de matemáticas. Bueno, pues puede ser que solo me hagan gracia los chistes de matemáticas, pero bueno, no solo es esto lo que ocurre con el tema del sentido del humor en los autistas, sino que, bueno, pues como en muchas ocasiones las bromas no implican un contenido literal, de hecho la mayoría de las veces no implican un contenido literal, es decir, tú tienes que saber también que existe un sentido figurado a esas palabras que se están diciendo, y muchas veces no lo sabemos. Claro, esto no tiene sentido para nosotros y no entendemos la broma. Entonces es como, es que no tiene sentido del humor. No, sí lo tengo, claro que sí, me río con cosas distintas a las que te ríes tú, pero sí tengo sentido del humor. Lo que pasa es que si no entiendo algo, pues, o si lo veo totalmente absurdo, pues
no me voy a reír, no me va a hacer gracia. Bueno, vamos con el cuarto mito, y es que las personas con autismo son todos genios en matemáticas o en ciencias. Bueno, esto yo creo que la culpa la tiene un poco el cine, ¿no? Que es como siempre ha sacado películas de super genios, de gente que es capaz de hacer brutalidades con su cerebro, ¿no? De hecho, hay una película, Rayman, que es de Tom Cruise y de Dustin Hoffman, creo, que trata de una persona con autismo. Luego, realmente esta persona no tenía autismo, tenía otro trastorno. Pero esta persona era un savant. Se llaman savant a estas personas pues, que están en el espectro y que realmente son capaces de hacer cosas, se les llama genios, sabios, ¿no? Son capaces de leerse un libro en poquísimo tiempo porque cada ojo está leyendo una página. Es lo que le pasaba a esta persona, ¿no? Cada ojo leía una página y en 3 segundos había leído 2 páginas de un libro. Y sabía exactamente lo que ponía, ¿no? Bueno, esto no es así siempre. Bueno, me he ido al tema de la lectura, pero vamos, que generalmente se ve con pues, gente que, yo qué sé, la persona que descubrió el número pi era un autista, por ejemplo, o Einstein se cree que también era autista, ¿no? Hay como determinadas cosas, ¿no? Y se piensa que todos los autistas pensamos en matemáticas. No, no todos los autistas pensamos en matemáticas, ni somos buenos en matemáticas. Es cierto que los autistas, además de pensar en imágenes, también pensamos, a mí me pasa, yo no pienso en imágenes, yo pienso en patrones y secuencias, que al final en sí también es una forma de matemáticas, ¿no? De generar matemáticas. Pero no todos lo hacen. De hecho, hay autistas que digamos que su gran poder es el dibujo. De hecho, conozco un caso de un niño que no habla absolutamente nada, pero es capaz de hacer unos dibujos brutales. Brutales. O sea, él está procesando continuamente la realidad que ve y luego la plasma en una pizarra o en un papel y es alucinante lo que hace. Y no tiene nada que ver con las matemáticas. Bueno, vamos con el quinto mito, y es que las personas con autismo somos insensibles. Bueno, esto tiene que ver también con el procesamiento de la información que recibimos. Hay un ejemplo muy bueno en la serie de Netflix que se llama Atípico, donde Sam Gardner, que es autista, pues le pide a su amigo que le cuide su tortuga. Y su amigo le dice que sí, que le va a cuidar la tortuga. Vale. Pasa un tiempo, cuando se acerca la fecha en la que el amigo le tiene que cuidar la tortuga, de repente el amigo descubre que tiene cáncer. Y entonces no va a poder cuidar de su tortuga. Y va un día y le empieza a decir. Es importante la forma en que le empieza a decir todo. Porque todo eso genera la reacción en Sam, en el chaval autista, y genera toda la incomprensión que hay en torno a todo esto, ¿no? Entonces le empieza a decir, no voy a poder cuidar de tu tortuga porque... Y ahí ya el cerebro de Sam desconectó. Él lo único que se quedó, y además esto a mí me ha pasado muchas veces, es que tu cerebro entra en bucle y empiezas a repetir, no voy a poder cuidar a tu tortuga, no voy a poder cuidar a tu tortuga, no voy a... Y en bucle continuamente el cerebro empieza a eso y empieza a pensar, ¿qué voy a hacer ahora? Necesito buscar una solución. Mientras esto está ocurriendo en tu cabeza, la otra persona sigue hablando. Y esa segunda parte, que era, no voy a poder cuidar a tu tortuga porque tengo cáncer y me tengo que ir al hospital porque me tienen que operar, Sam no la procesó. La escuchó, obviamente, pero no la procesó. Entonces la reacción de Sam fue completamente desorbitada. Claro, ante una situación así, obviamente pesa más, tú tienes cáncer, no te preocupes, me busco a otra persona que me cuide la tortuga. El problema es que si tú no procesas la segunda parte de la conversación,
lo que se ve desde fuera o lo que ve un cerebro neurotípico que no le está ocurriendo todo eso es qué persona más desagradecida, qué persona más insensible, que le estoy diciendo que tiene cáncer, que tengo cáncer, perdón, y solo se preocupa por su tortuga. Pero hay que pensar y hay que saber lo que realmente está ocurriendo en el cerebro, en la cabeza de la persona autista. Esto ya derriba bastante este mito, porque realmente no es que seamos insensibles, lo que está ocurriendo es que no estamos entendiendo la realidad o que no estamos obteniendo toda la información acerca de la realidad. Y hay otra parte que derriba este mito, y es que generalmente, no sé si esto le pasa a todos, la verdad, pero sí que conozco a muchos que les pasa, somos más sensibles que el resto. Entonces somos capaces de empatizar de alguna manera más que el resto cuando hemos comprendido la situación y cuando hemos podido procesar esa situación. Hasta el punto de pues tener un aluvión de emociones brutal por una cosa que no es nuestra, que es de la otra persona, pero estoy empatizando con las emociones de esa persona, porque realmente al final no, mi sistema nervioso supongo que será, la verdad es que no soy médico, no sé cómo funciona, ¿no? Pero sí que hay mis sentidos, normalmente en mi caso, y en el de muchísimos autistas, están como muy por encima de la media, están como hiperamplificados. Entonces eso hace que yo sienta mucho más. Y esto me ha pasado, por ejemplo, escuchando música, de repente me emociona tanto que me pongo a llorar que no... La gente de mi alrededor no es capaz, o sea, no es que no sea capaz de llorar, ni muchísimo menos, pero no creo que no llegan a ese punto de emoción que llego yo y que he contrastado con otros autistas. Hay otras personas que, y a mí me ha pasado también, es verdad, viendo un atardecer, viendo un amanecer, viendo algo de la naturaleza. De pequeña me pasaba siempre con las películas. Empatizaba muchísimo con los protagonistas, lloraba muchísimo. Mi madre, ay, ya estás llorando, ya estás llorando. No lo podía evitar y todavía me pasa, todavía a día de hoy me pasa con un montón de situaciones. Pero solo me pasa cuando he procesado esa información. Si no la he procesado, no está dentro de mi cabeza y entonces no puedo no puedo empatizar, obviamente, porque no la estoy entendiendo. Y esto además viene relacionado con el sexto mito, que es la empatía. Están los dos relacionados y creo que ha quedado bastante bien explicado tanto el primero, la insensibilidad, como el segundo, la empatía. Sí que tenemos empatía, lo que pasa es que es cierto que muchas veces hay personas, yo creo que todos, pero al final acabamos aprendiendo a hacerlo, no somos capaces de expresar nuestras emociones, porque tenemos problemas de comunicación. Y al final esto, pues, es un proceso que tú tienes que aprender, que el resto de personas aprenden de forma completamente innata, nosotros no. Yo lo tuve que aprender en terapia, me tuvieron que enseñar a hacer esto, porque no sabía hacerlo. Y entonces, pues, puede estar relacionado con este tema, ¿no? Con que expresar mis emociones, reconocer mis emociones y por lo tanto reconocer las del otro. Insisto, una vez que lo haces, una vez que aprendes y que vas asociando, vas generando esas asociaciones que mi cerebro no hace de forma natural, pues ya está, sí que puedes empatizar. Bueno, vamos con el séptimo mito, que es que las personas con autismo no podemos tener una vida independiente. Sí podemos, de hecho yo la llevo, una vida independiente, pero sí que es cierto que no puedo llevar una vida independiente al uso. Sí que es cierto que necesito reajustar mi vida. No por nada, sino porque volvemos al problema principal con el autismo. Todo está pensado por y para neurotípicos, para una forma concreta de establecer ideas o de establecer conexiones cerebrales. Y eso a mí no me sirve. No me sirve. Necesito ayuda
muchas veces de otras personas o ayuda de elementos externos para que pueda vivir de una forma, digamos, independiente. Una vez que yo obtengo esa ayuda, puedo perfectamente y además puedo sacar adelante el potencial que tiene mi cerebro, ¿no? Sin esa ayuda no puedo. Me cuesta mucho más. Yo hago el esfuerzo, lucho, intento adaptarme, intento encajar, pero al final eso me supone un precio muy grande, lo he dicho ya varias veces, a nivel emocional y a nivel físico, entonces no tiene sentido seguir esa forma de vida, tengo que crear una nueva, pero sí que puede ser independiente. Vamos con con el octavo mito. Las personas con autismo son todas iguales. No, pero esto es lógico, o sea, esto tampoco tiene... no somos todos iguales, de hecho el autismo es un espectro, eso significa que puedes estar desde aquí hasta aquí, o sea, pues si solo me estás escuchando, pues he dibujado como un semicírculo, ¿no? Cualquier persona es distinta, pero el autismo se manifiesta también de forma distinta en muchas personas. De hecho, yo por ejemplo diría que mis hijas, cada una es de una manera completamente diferente. Y el espectro se le manifiesta de una manera completamente diferente. No tiene nada que ver cómo se comporta una y cómo se comporta la otra. Y las dos son autistas. Y las dos tienen ese problema, ¿no? Entonces, no. Y vamos con el noveno mito, que es el autismo está causado por vacunas. No. Esto es algo que estuvo circulando durante muchos años, que el autismo estaba causado por vacunas. No, se sabe que es simplemente una confluencia de genes en el momento antes de la creación, digamos, del feto. Ahí se hace una unión de genes, eso es por lo menos lo último que he leído, y eso es lo que crea el autismo. No se sabe cuáles son esos genes porque, como he dicho, no es uno exacto, sino que es como un caldo de cultivo que se produce y que genera autismo, y ya está. Y de la misma manera vamos ya también con el décimo mito, que es que el autismo no es culpa de los padres. Se ha dicho muchas veces, se ha hablado muchas veces de las madres de nevera, ¿no? De madres muy frías, hace que tengan hijos muy fríos, muy distantes, que no quieran hablar, que no quieran tal. Nada más lejos de la realidad. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Hay personas autistas que no aceptan un abrazo, que no aceptan un beso. A mí me ha pasado muchas veces. En este país, en España, el beso es una forma de salud. Hay veces que me cuesta muchísimo, pero no es que yo no sea cariñosa. No es que no hayan sido cariñosos conmigo. Es que supone una interacción social muy estrecha con otra persona. Y eso cuesta mucho. Y eso cuesta mucho. Sobre todo si a esa persona no la conoces. Eso, sí, yo intento evitarlo siempre. Y de pequeña, por ejemplo, me pasaba que no me gustaba que me abrazaran y no me gustaba que me dieran besos. En aquella época, como no se sabía, pues se interpretaba como que era fría, como que era distante. No, nada más lejos de la realidad. Al revés, sí que lo necesitaba mucho, pero no de personas. No sé por qué. Tendría que reflexionar sobre ello. No sé si me acordaría mucho, pero no sé por qué me pasaba eso, pero es algo que me pasaba y que no es que no lo necesitara. De hecho, Temple Grandin, que es una autista que ha divulgado mucho sobre el autismo, dice que a ella le pasaba lo mismo y que se inventó una máquina porque verdaderamente sí necesitamos ese contacto, ¿de acuerdo? Ella se inventó una máquina para recibir ese contacto que al final conseguía calmarla, pero como no lo podía recibir de un humano, de una persona, lo recibía de esa máquina. ¿Suena frío? Bueno, si no lo puedes recibir de una máquina, pero tú de un humano, pero tú lo necesitas, ¿por qué no?
¿por qué no? También existen, por ejemplo, las mantas de peso. Y las mantas de peso hacen un poco también esta función de calmar cuando no puedes estar con otra persona, pero necesitas esa calma del contacto. Esto también puede ayudar. Bueno, pues hasta aquí estos 10 mitos sobre el autismo. Espero que te hayan gustado y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!